Platicando con... Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Carlos Alemán, CEO de Zila México. Carlos, gracias por conversar con nosotros. Zila, pues es una empresa, una plataforma más bien, que pues recopila información inmobiliaria, justo respaldada por la mejor tecnología. Cuéntanos qué hacen en Zila, por favor, y qué es este término que está muy en boga, que se denomina el término de última milla. Hola Luis, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Fíjate que tal como lo mencionas tú, nosotros somos una plataforma que provee información a la industria inmobiliaria institucional principalmente y lo hacemos en 3 diferentes sectores, en retail, en oficinas y en industrial. Y aquí es donde entra justamente la importancia de este tema de última milla. Última milla ha sido un tema que ha estado en boga en los últimos años. Sin embargo, con la pandemia se viene a un poquito a darle mayor peso a toda esta parte de la logística, ¿no? Es decir, nosotros que monitoreamos los fundamentales de naves industriales y parques industriales en México, en los principales mercados, pues tenemos mucho contacto con este tipo de estrategias logísticas. En el caso específico de la Ciudad de México, ha sido muy notorio el crecimiento en ciertas zonas de la ciudad de las ventas online, ¿no? Las ventas a través de estas plataformas electrónicas, principalmente de 2 empresas muy grandes, ¿no? El caso de Amazon, el caso de Mercado Libre, y ellas a su vez hacen uso de ciertos proveedores de servicios logísticos para poder llegar a sus clientes finales. A esto es a lo que nosotros llamamos la última milla, ¿no? Ellos tienen unos denominados fulfillment centers donde empaquetan, donde generan toda la logística y la planeación y se apoyan, como te decía, de estos servicios logísticos que van y entregan el paquete al domicilio o bien a la tienda o el retail, ¿no? Entonces, ese proceso de última milla, este proceso de entregas al usuario final, digamos, es un proceso que cuesta alrededor del 53% de toda la cadena logística. Entonces esto lo hace muy importante en términos de cómo poder eficientar este proceso y cómo poder darle mayor productividad y aligerar los costos de toda la cadena de suministro. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Bueno, en principio se necesitan tener más espacios de almacenaje o almacenamiento de inventario de productos o de paquetes lo más cercano posible a los clientes. Entonces, un poquito para tratar de ejemplificar esto, lo que sucede es que bodegas que hoy, por lo menos en las 3 grandes ciudades de México, que son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, lo que sucede es que hoy están tratando de buscar espacios no necesariamente con los mejores servicios o acondicionados, pero sí que estén lo más cerca posible a estas grandes manchas urbanas para poder atender este proceso de último tramo, voy a ponerlo así, ¿no? De entregar el paquete final en el menor tiempo posible, porque ahí es donde tienes una mayor o menor ventaja versus tus competidores en el momento o en la velocidad en que tú entregas el paquete. Entonces es muy importante atender este tema para estas empresas logísticas. Este término, bueno, pues si lo tomamos como literalmente lo dice la unidad de medición, una milla, última milla, requeriríamos cientos, si no es que miles de puntos de distribución en ciudades pues tan complejas como la Ciudad de México. Realmente, pues creo que son distancias un poco más largas que una milla, pero evidentemente no vamos a discutir la métrica, pero sí los puntos en una ciudad tan compleja y tan cara como la Ciudad de México. Supongo que no hay cabida para este tipo de espacios para partir desde cero. Habrá redensificación de espacios, es decir, de conversión. Tomarán a lo mejor un estacionamiento, algo que antes era residencial lo volverán, o comercial lo volverán ahora centro de distribución. Fíjate, eso que mencionas es muy, muy importante, Luis, porque si bien hemos visto que en los últimos años y previo a todo este nuevo modelo de negocio que es las ventas en línea,
veíamos que la tendencia era hacia ocupar corredores, sí cercanos a la mancha urbana, pero definitivamente no dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, esa tendencia la habíamos visto con parques logísticos. Pongo el ejemplo del corredor norte, ¿no? De los 3 submercados que componen este corredor norte, que es el CTT, el famoso CTT, donde tienes unos parques industriales de muy buena calidad, con servicios institucionales para tenants o para inquilinos, con un buen respaldo crediticio. Entonces, ¿qué sucede ahora con todo esto? Como tú lo dices, la tierra dentro de la ciudad se vuelve más escasa para este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque evidentemente la mancha urbana ha crecido, la mancha poblacional ha hecho que se den mayores proyectos residenciales y se prioricen ese tipo de desarrollos dentro de la ciudad. Ahora, sí hay por lo menos 2 submercados importantes dentro de la Ciudad de México. Uno de ellos es Vallejo Azcapotzalco, el otro pudiéramos hablar de Iztapalapa. Y bueno, hoy con esta alta demanda, sobre todo en el oriente de la Ciudad de México, de compras online y bueno, apoyada por el COVID, se viene a trazar quizá un submercado que empiece a tener por lo menos algo de interés en los inversionistas y desarrolladores. Sucederá. Adelante. Sí. Gracias. Sucederá lo que veíamos antes de la pandemia o desde antes de la pandemia, lo veíamos en Estados Unidos, por ejemplo, donde algunos centros comerciales de tiendas famosas pues que quebraban justo por ese aumento de las compras en línea. Insisto, antes del COVID, pero ahora en algo que no se planteaba para un país como el nuestro, pero que hoy, justamente gracias a este aceleramiento de las compras en línea, pues podemos observar algo parecido, que los centros comerciales que estén quebrando se conviertan en centros de distribución. Mira, yo esa parte la veo complicada. En Estados Unidos ya está sucediendo. La respuesta es que van pues algunos años adelante que nosotros en este tipo de innovaciones. En México no estamos viendo, hasta el momento por lo menos, no estamos viendo una salida de grandes jugadores de estos centros comerciales, como es el hay caso, muchos locales cerrados. de JCPenney. Sí, vaya, hay espacios cerrados, pero no la de la magnitud de la que estamos viendo como JCPenney o algunos otros retailers, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, aquí hay un tema bien importante que hay que destacar, que seguramente lo conoces bien, que es las restricciones urbanas dentro de la Ciudad de México, por lo menos, ¿no? Hacer una modificación al uso de suelo normalmente no es tan sencillo. Entonces, el cambiar estos usos a un uso que después vaya a ser logístico o de almacenamiento, de almacenaje, va a ser complicado. Entonces, ahí creo que tienes el primer reto, ¿no? En la parte de zonificación. Claro, si bien se me ocurre a lo mejor alguna plaza comercial que se pueda remodelar y en vez de aumentar niveles de estacionamiento como regularmente se hace en estas plazas o centros comerciales, pues aumentar niveles para almacenaje, ¿no? Digo, habrá que ver porque sí que adolecemos en la ciudad. Digo, hay muchas áreas que pueden perfectamente ser tomadas para esta distribución, pero creo que adolecemos en puntos muy estratégicos como el oriente en el que hablabas. En fin, yo quisiera finalizar preguntándote, ustedes hicieron un análisis respecto al incremento. ¿Qué porcentaje incrementó mientras las grandes tiendas departamentales pues cayeron o estuvieron en picada durante este 2019? ¿Cuál fue el porcentaje que aumentaron las ventas de estos 2 gigantes y bueno, por supuesto de todos los de las empresas de comercio en línea? Claro, mira, ahí tenemos un buen dato, casi representa hoy, de representar muy poco, y te voy a hablar de los 4 principales retailers en México que cotizan en bolsa. Las ventas de piso representaban antes un 80-90%, ¿no? Y después de pandemia ahora se reduce esa venta en piso, algunas veces, en algunos casos hasta el 10-12%, y aumenta las ventas en línea casi hasta una proporción del 60%, ¿no? Entonces, eso es... Y sin duda esto llegó para quedarse. Muchas gracias, Carlos Alemán, CEO de Sila. Interesante, seguiremos conversando en una segunda entrevista en las próximas semanas. Gracias por conversar con nosotros. Cuídate, hasta luego, Lisa. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.